Todos, muy buenos días. Vamos a comenzar con las predicciones de terremotos y maremotos. Brasil, primera parte. Empezamos por Ceará. Ceará ve que se va a producir sismos y terremotos y son los siguientes. 2.0 con una profundidad de 110 kilómetros, 2.4 a 2.7 para el sismo con profundidades entre 112 y 127 kilómetros. 3.0 con una profundidad de 123 kilómetros, 3.2 a 3.7 para el sismo con profundidades entre 126 y 130 kilómetros, 4.0 con una profundidad de 133 kilómetros, 4.2 a 4.6 para el sismo con profundidades entre 141 y 150 kilómetros, 4.8 con una profundidad de 158 kilómetros, 5.0, 5.2 para el sismo con profundidades entre 160 y 167 kilómetros y 5.4 con una profundidad de 90 kilómetros. Es un crucito sismo de 5.3 con una profundidad de 95 kilómetros y 5.5 con una profundidad de 108 kilómetros. También vemos a producir estos terremotos de 7.0 con una profundidad de 173 kilómetros y 7.2 con una profundidad de 159 kilómetros. Monteclaros. En Monteclaros veo que se va a producir un sismos. Son los siguientes. 1.9 con una profundidad de 201 kilómetros. 2.1 y 2.5 barísimo con profundidades entre 63 a 69 kilómetros. 2.7 con una profundidad de 55 kilómetros. 2.9 a 3.5 barísimo con profundidades entre 50 y 53 kilómetros. 3.7 con una profundidad de 79 kilómetros. 4.0 4.7 máximo con profundidades entre 105 a 116 kilómetros. 5.0 con profundidad de 129 kilómetros. 5.7 a 5.8 máximo con profundidades entre 142 a 157 kilómetros. Y 5.7 va a haber un sismo con una profundidad de 13 kilómetros. También se va a producir estos sismos de 5.1 con una profundidad de 112 kilómetros, 5.6 con una profundidad de 88 kilómetros y 5.8 con una profundidad de 172 kilómetros. Mara Rosa. En Mara Rosa veo que se va a producir estos sismos. 2.2 con una profundidad de 113 kilómetros. 2.5 a 3.1 con sismo con profundidades entre 121 a 127 kilómetros. 3.3 con una profundidad de 119 kilómetros. 3.5 4.0 para el sismo con profundidades entre 139 a 148 kilómetros. 4.2 con una profundidad de 147 kilómetros. 4.4 4.8 para el sismo con profundidades entre 151 y 160 kilómetros. 5.0 con una profundidad de 167 kilómetros. 5.2 a 5.4 para el sismo con profundidades entre 171 y 180 kilómetros. Y 5.2